Marruecos es un país ubicado en el noroccidente de África. Colombia en años recientes ha buscado incrementar sus relaciones comerciales y diplomáticas con los países africanos con el fin de aprovechar el enorme potencial de negocios y de intercambios culturales con este continente del que provienen por lo menos el 10% de ciudadanos de nuestro país. Con Marruecos, Colombia tiene relaciones diplomáticas formales desde el año 1979. Y en el año 2012, el gobierno nacional decidió reabrir la embajada en Rabat, la capital marroquí. Así, con las de Egipto y Argelia, Colombia completa 3 embajadas diplomáticas en el África magrebí. Ahora bien, naturalmente, uno de los elementos a considerar a la hora de evaluar el potencial de cooperación bilateral entre estos dos países es el interés de los marroquíes por la lengua española. En este video vamos a explorar la enseñanza del español en este país. Acompáñenos. Marruecos es un país de más de 35 millones de habitantes y su ciudad más poblada es Casablanca, con más de 3,5 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto del país es de más de 122.000 millones de dólares. Su economía es estable y en ella se destacan la agricultura, la pesca, la industria automotriz y el turismo, gracias a la exuberancia de sus paisajes, de su cultura, de su arquitectura y a la amabilidad de su gente. España es con distancia el principal socio comercial de Marruecos y existen flujos migratorios muy importantes entre los dos países. Pero las relaciones bilaterales no siempre son las mejores debido no solo al pasado colonial, sino también al reclamo de soberanía sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, que todavía se encuentran bajo jurisdicción española. El 92% de la población marroquí es musulmana, mientras que los cristianos y judíos representan el 6 y el 1% de la población respectivamente. Las lenguas predominantes de Marruecos son el árabe marroquí o darija, una variante lingüística del árabe magrebí, el árabe clásico, el árabe moderno, las lenguas bereberes, el francés derivado de la ocupación colonial francesa y el español derivado de la ocupación colonial española, especialmente predominante tanto en el norte como en el sur del país. En el sur, el territorio de Sahara Occidental fue una colonia española, y si bien es aceptada por Naciones Unidas como un Estado independiente, es de facto administrada por el gobierno marroquí. Marruecos obtuvo su independencia de las potencias europeas en 1956 y su actual forma de gobierno es una monarquía constitucional. Durante muchas décadas, el gobierno mantuvo una política de monolingüismo para construir la identidad nacional alrededor del árabe. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una mayor apertura hacia la diversidad lingüística y cultural del país. Se calcula que en todo el continente africano hay más de 1,5 millones de estudiantes de español. El 92% de esos estudiantes se encuentra en el África subsahariana, mientras que el 8% de ellos se encuentra en el África magrebí. Sin embargo, mientras que solo el 12% de las certificaciones DELE de la lengua española provienen del África subsahariana, alrededor del 88% de esas certificaciones DELE provienen del África magrebí. Hay que decir que en Marruecos el español no tiene el estatus del francés, que si bien no es una lengua oficial, tiene una enorme presencia en el país, pues hace parte de la escolaridad de los marroquíes, es lengua de enseñanza de muchas facultades universitarias, tiene una gran presencia en los medios de comunicación y es además una de las lenguas de la administración pública. Pero dado el peso de la economía española en Marruecos, la lengua española tiene una importancia creciente. Las encuestas demuestran un gran interés de la población marroquí por estudiar lenguas extranjeras, en particular el francés, el español y el inglés. En el norte del país se captan varios canales de televisión española y la influencia cultural, literaria y musical española y latinoamericana es importante y está en ascenso. El lingüístico es además uno de los ámbitos más importantes de cooperación entre Marruecos y España, siendo Marruecos el país
donde más invierte el gobierno español en la difusión del castellano en el mundo. Según las últimas cifras, hoy en Marruecos hay más de 6.500 hispanohablantes del grupo de dominio nativo, más de 1,5 millones de hispanohablantes del grupo de competencia limitada, así como más de 80.000 estudiantes formales de español. En el ámbito escolar, la visión estratégica 2015-2030 del gobierno marroquí ha promovido la apertura del país a las lenguas extranjeras. Se busca que al terminar la educación secundaria, los estudiantes marroquíes puedan dominar por lo menos 2 de ellas. Mientras que el francés es obligatorio en preescolar, primaria y secundaria, los estudiantes tienen el derecho a elegir una segunda lengua extranjera a partir de la secundaria. Por decisión de las familias y también por la oferta existente en los colegios, esta segunda lengua tiende a ser el inglés. El español tiene el estatus de tercera lengua extranjera de preferencia. Su presencia es muy importante en la formación profesional en la rama de hotelería y turismo y en la formación universitaria en las facultades de letras. Sin embargo, con el nuevo marco de autonomía que están obteniendo las universidades, se prevé la creación de nuevos programas universitarios en inglés, en francés y en español, según las ramas de especialidad y las necesidades del contexto de cada región. Por último, deben tenerse en cuenta que además son múltiples las instituciones públicas y privadas que ofrecen cursos de español en Marruecos. El Instituto Cervantes, por ejemplo, tiene sedes permanentes en las ciudades de Casablanca, Rabat, Tánger, Tetuán y Marrakech. Asimismo, existen múltiples convenios bilaterales con España que involucran al Ministerio de Educación, a la Embajada de España, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros, para promover el estudio del español en Marruecos. Hemos descubierto entonces que, número 1, Marruecos tiene motivaciones muy fuertes para interesarse por el español como lengua extranjera. Número 2, que en Marruecos la población manifiesta un gran interés por estudiar esta lengua y que existen por lo menos 80.000 personas en este país que la estudian formalmente. Y número 3, que debido al pasado colonial de este país y a los conflictos de soberanía que todavía tiene con España, la percepción de muchos ciudadanos y del gobierno marroquí frente al fomento del español como lengua extranjera no es siempre positiva y es, cuando menos, agridulce. En ese sentido, la cooperación bilateral en materia lingüística tiene mucho potencial para Colombia y para el resto de países latinoamericanos. Contrario a la noción de yugo imperialista, los marroquíes ven en América Latina a una región que vivió una experiencia colonial semejante a la de ellos. Ese elemento de identificación o de identidad compartida es una oportunidad para estrechar los lazos de amistad con Marruecos y para emprender proyectos de cooperación comunes. Y tampoco es descartable que en el futuro Latinoamérica pueda ejercer oficios de mediador o de buen componedor que faciliten una mayor concordia entre Marruecos y España. Hasta la próxima.